Infeliz salvo yo ciego fui, mas hoy veo ya perdido y él me halló. Amén. Padre mío, en esta mañana te agradecemos profundamente, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por las tormentas que hemos pasado y, Señor, por la luz del sol que tú nos permites ver en esta mañana. Atendiendo, Señor, mis oídos a lo que tus hijos mencionaban hoy por la mañana. Padre, he visto que han orado por mí y yo te agradezco profundamente, Señor. Yo te necesito cada día en mi camino, en mi hablar, en mi pensar, en todas las cosas. Señor, tú sé al lado mío. Manda a tu ángel siempre, Padre, de tal manera que mis pasos no hierren. Si alguna cosa viniera en hierro, Señor, permite que yo pueda tener suficiente honestidad para regresar y enderezar la cosa. Ayúdanos mientras proseguimos en este estudio. Te lo ruego, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puestos de pie, ¿cómo están? Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Váyanse rápido conmigo al Evangelio del Espíritu Santo a través de San Marcos. Pensé que no iba a poder venir en esta mañana, pero el Señor es nuestra fortaleza. En el capítulo 9 de San Marcos, verso 33, adelante. Todavía es el mensaje número 6 del tema que llevamos sobre mayordomía, y contemplamos todavía un poco sobre hijos en el Evangelio. 33 dice así: y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice: el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí, más el que me envió. Respondióle Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Inclinemos nuestras cabezas. Nuevamente, Señor, te damos gracias. Ahora esperamos que tú añadas las bendiciones a esta tu rica palabra. Y, Señor, conforta nuestra alma y nuestro cuerpo en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Hoy quiero irme muy despacio y aprecio la presencia de cada uno de ustedes.
vino nuestro hermano Pantoja y está aquí con nosotros este día de resurrección. Acá está nuestro hermano Leocadio también, que ha estado por un tiempo aquí en Sinaloa ayudándonos y ahora está con nosotros también en esta mañana. Dios les bendiga, y también acá la visita que tenemos atrás. Dios se bendiga. Quiero que usted observe por qué es que yo trato de irme en una forma que todos lo podamos entender, muy sencilla. Y esto es que la mayordomía tiene que ser vigilada en todos los aspectos. Y posible, yo le decía ayer al hermano Pepe, entre paréntesis les manda saludos o saludes. Y me dijo que deseaba que se le grabaran todos los mensajes de mayordomía. Están oyendo el número 3. Y me dijo, ¿cómo van los otros? Le dije, bueno, pues ahí vamos, poco a poco vamos sobre el 6 ya. Le digo, posible vaya a ocurrir lo que dije al principio, o les predique a las bancas, o es que cada quien se ponga una concha y se haga como el pato, ¿verdad? Se resbale el agua y no se moje. Pero esperemos que Dios nos empape con su palabra, que no se nos resbale, sino que nos impregne y nos moje, y así preservar o preservar siempre esa palabra de vida eterna. Entonces, estuvimos viendo el domingo pasado, o el servicio anterior, sobre ciertas cosas que se cometen en la iglesia. Y luego nosotros pudimos observar que la mayordomía es el cuidar del rebaño, en primer lugar. Y eso comprende o agarra al 7º ángel. Yo creo que Dios ha tenido su mayordomo en cada edad. Pero la cosa más tremenda es que este mayordomo del tiempo del fin tendría que vigilar no tan solo por el rebaño de este tiempo, sino porque el mensaje que él traería al pueblo es el mismo mensaje que va a condenar a muchas generaciones. Ahora, yo sé que usted tiene un punto que atacarme al decirle yo esto, porque usted dice, bueno, el hermano dijo que nosotros condenaríamos o salvaríamos a nuestra generación. Sí, pero si yo le recito o le doy el texto de lo que él dijo en uno de sus mensajes. Él dijo, Padre, yo sé que tú un día vas a venir por una de tus estrellas, tus mensajeros, dijo el hermano Branham. Dijo, y vas a levantar a tu iglesia. Dijo, pero eso no puede acontecer. Dijo, porque ellos tienen que ser trillados por este mensaje. Entonces, a mí me habla muy claro, Pablo. Ahora yo quiero que entienda esto. Cuando fue más allá de la cortina del tiempo, se fijaron en el servicio pasado que lo mencionamos, ¿verdad? Y que le dijeron, tú eres nuestro líder. Tú naciste un líder. Ahora déjenme decirle, me atrevo a decir, tú naciste el líder. Porque una cosa es un líder y otra cosa es ser el líder. Ahora sabemos que en este tiempo el líder es el Espíritu Santo. Pero él no puede hacer nada a menos de que tome un vaso con los mismos elementos que somos formados nosotros. Y entonces, rendido completamente, sea un liderato total a la iglesia de Dios en este tiempo. Bueno, entonces, en sí lo que yo veo es que este mayordomo tiene que checar perfectamente bien lo que fue dejado en las edades pasadas, porque a él se le fue revelado el misterio de lo que quedó inconcluso en cada una de las edades. Entonces, trayendo a juicio
aquellas cosas, por ejemplo, dijo en el tiempo de Martín Lutero, ellos todavía no tenían la revelación del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso ya se había perdido atrás. Fue metido la Trinidad. En lugar del nombre del Señor Jesucristo fue metido la forma trina de bautizar y de orar, y dejaron de usar el nombre. Pero quiero que entienda que a su debido tiempo Dios fue levantando y restableciendo nuevamente el bautismo en su debido orden. Entonces, en este tiempo, Dios mandó a un hombre para aún restaurar esas doctrinas de la palabra de Dios. Ahora, la parte donde yo me quiero meter es esta, que la mayordomía que también Él tuvo aquí en la tierra, nos conviene verla a nosotros, ¿no creen ustedes? Porque a Él se le fue entregada una mayordomía, y ahorita se lo voy a probar, que a Él se le fue entregada en sus manos una mayordomía. Yo nomás les voy a ir dando escrituras, porque si agarro todas las escrituras que tengo anotado, no terminamos ni a medianoche. De manera que usted váyase recto a Juan capítulo 10, a donde está hablando de que ¿qué hace el buen pastor? Note, el mayordomo la vida da por sus ovejas, ¿correcto? Entonces habla más adelante y dice que nadie las puede arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque ahí está el pastor cuidando la vida de cada oveja. Ahora, si ese sentir no hay en aquellos que reclamamos el ministerio, déjenme decirle que preferible fuera mejor estar sentados ahí en las bancas. Porque usted tiene que tener la mayordomía total de cuidar todo el rebaño del pueblo del Señor. Ahora, ¿se fijó usted que estos traían una disputa? En otras palabras, una discusión. ¿Es así, hermanos? A ver, hay dos clases de gente en este tiempo. Una de ellas es aquel que trata de hacer mucho para alcanzar méritos, creyendo que con eso va a tener más de Dios. Déjeme volver a repetir, usted ni yo podemos hacer nada por nuestra salvación, porque la salvación, para principiar, es gratuita. Nada concierne en este mundo a nuestra salvación. Primeramente Él nos vio, nos conoció, y luego nos predestinó, y así venimos a través del tiempo. Ahora, pero la cosa es que hay otro grupo, el cual debería de estar agradecido con Dios, y dijo el hermano Branham, precisamente él lo estaba leyendo, dijo el profeta, ese grupo no quiere hacer nada para servir a Dios. Hay dos grupos, uno que trata de hacer algo para encontrar méritos para él. El otro no quiere hacer nada. Él dice, soy salvo por gracia, y yo creo que nada de lo que haga me va a ayudar, de manera que no hago nada. Pero el hermano Branham dijo, usted tiene la responsabilidad también de ayudar a otros. Le voy a citar otro mensaje. El libro de Adoptados, número 2. Enseguida le doy la página, ¿no? Pensé que la había anotado. Pero ahí el profeta dice, no tiene caso vivir, agarre esta palabra, no tiene caso vivir sin tratar de salvar a otros. Usted dice, ¿y eso a mí qué? Pues a ti qué, pues a ti sí te importa. Si en realidad eres cristiano, sí te debe de importar, porque no tiene caso vivir sin tratar de salvar a otros, porque en ese caso somos salvos por gracia. Cada quien agarre por su camino y mire por su propia alma. Pero no dice la Biblia que las ovejas se apacentarían solas. La Biblia dice que los pastores apacientan las ovejas. Amén. Bueno, yo solamente encuentro unos
que se quieren apacentar a sí mismos, y son a los que habla Judas. No Judas Iscariote, Judas, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor. Él dice que son hombres los cuales andan, o su gusto, su deleite es andar en los banqueteros. Yo no sé si usted me entiende eso, pero allá la hermana hizo un pozolito. No voy a decir su nombre, porque a lo mejor de veras creen que la hermana lo hizo y se arrancan todos. Y luego, pues hermano, ¿sabe que vamos a orar por un enfermo? Sí, hermano, pero yo me siento muy cansado. Pero no le mencione usted una fiestecita donde hay pay, refresco, pastel, cuando es el primero que llega. Ahora, usted dice, ¿habrá eso entre nosotros? Exactamente. Porque para el servicio del Señor no hay voluntad. Simplemente se apacentan, pero la Biblia dice, estos son manchas en vuestros convites. Son manchas, de una manera tal que ellos solamente quieran andar de fiesta en fiesta. Pero cuando se llega a soportar la causa, no quieren soportar la causa. Entonces, ellos tienen una ley por sí mismos, anárquicos, que se gobiernan en sí mismos. Dicen, yo tengo mi propia mayordomía. Pero la cosa no es así, porque le hicieron la pregunta al hermano Branham. Hermano Branham, yo creo que nosotros no necesitamos pastores, puesto que el Espíritu Santo es nuestro pastor. Dijo el hermano Branham, claro, tú estás tomando parte nomás de la moneda, una cara de la moneda. Pero si así fuera, entonces, ¿por qué el mismo Espíritu Santo puso entre vosotros apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas? ¿Pueden decir amén? Sí, amén. Entonces tú tienes que tener un guía hacia la cosa verdadera, alguien que te apaciente. Bueno, ellos venían discutiendo, y la cosa es que, a ver, pues, yo creo que el Señor tarde o temprano nos va a dejar. A ver, Mateo, ¿me reconoces a mí que yo voy a tomar la batuta? Mira, Pedro, estás tremendo. El Señor te dijo a ti que tú ibas a controlar esa llave y te la entregó a ti. Y dijo también que tú ibas a remitir pecados. Pero cuando dijo eso, ya lo pluralizó. Ya lo hizo general en su iglesia. Ahora tú te estás queriendo parar un poquito más alto. Ahora si es así, pues yo soy mejor que tú, porque para principiar yo soy un publicano, un cobrador de impuestos, de manera que tú ni sabes ni sacar cuentas. Tú nomás vendes los pescados por montones y hay que te den lo que quieran. Pero yo soy cobrador de impuestos. Yo tengo más educación que tú. Y luego otro, y así usted puede ver el cuadro. Cada uno disputando el lugar que querían. Puedo ver yo a Juanito también. Bueno, pues ustedes digan lo que quieran, pero ¿a quién le concede el Señor recostarse en su pecho? De manera que yo pienso que a mí me va a ceder el lugar. Yendo a eso, se encuentran a un individuo por ahí humilde. No estaba con ellos, pero estaba hablándole a otros, reprendiendo demonios en el nombre de Jesús. Llegan, lo exhortan a que no sea así, que no debe hacerlo así, a menos que ande con ellos. ¿Se fija que es el mismo espíritu que nos agarra a nosotros? Es la misma cosa. Si el hermano no viene conmigo, o no anda en mi clan, yo no quiero nada con ese hombre. Déjenme decirle que es el mismo espíritu que ungió a ellos. Pero el Señor los agarró en dos cosas muy importantes, que es menester que mi iglesia atienda en esta mañana. Escúchenlo. Y no me voy a retirar de aquí hasta estar seguro que usted lo ha entendido. Dos cosas. Primero es la humildad. Una cosa principal entre los hermanos. La humildad. Porque si el Señor les habló de ello, ahora yo no me estoy refiriendo a que usted ande con los ojos volteados hacia arriba, güeros, y luego con las manos cruzaditas, así como que no mata ni una mosca. Como decía un hermano, pues si soy hermano no puedo pegar, no puedo levantarle la mano.
Y me le acerco y le dije, le voy a dar un secreto, no la levante, pero péguele por abajo. Y luego dice, ay hermano, dice, pues de todas maneras usted se queja porque es hermano y no le puede pegar, pues péguele por abajo. ¿Ve? La cosa es que usted debe de mirar todas esas cosas y ser honesto, ¿no? Entonces, la humildad encierra mucho en el camino del cristiano, porque usted puede aparentar ser humilde. Yo he visto centenares de gente, los cuales para ver una mosca no le permiten a ustedes matar una mosca. Pobrecita, la vida se la dio Dios. ¿Quiénes somos nosotros para quitársela? Pero sí a su hermano lo lanzan al infierno, lo levantan y lo vuelven a zambutir, por si acaso quedó un poco vivo. Entonces, esa no es la clase de humildad. La humildad principia hacia las cosas del Señor, y ella lo va a guiar a usted a ser humilde con sus hermanos, porque usted no puede serle humilde a Dios, quiero que entienda, sin serle humilde a sus hermanos. ¿No dice así la Escritura? A ver, vamos a ver si es cierto. Ella dice, ¿cómo es que tú puedes amar a Dios que no le ves y aborreces a tu hermano el cual estás viendo? Ahora, yo agarro el mensaje y el profeta me dice a mí, yo no puedo llevar este evangelio a menos que tenga amor por las almas. Usted tiene que tener esa cosa dentro del hombre. El hombre que quiere servir al Señor debe de tenerlo adentro. El profeta nos lo hizo muy claro. Yo cada vez que lo leo, digo, ¿por qué tenía yo que ser así? Saben ustedes que cuando yo lo vi dentro de lo que dijo el hermano Branham, fue mucho después de que yo anduve en el lugar misionero afuera de nuestro país. Sin embargo, llegaba yo a mi casa y me sentía inquieto. No podía soportar 15, 20 días. Hoy ya tengo años aquí con ustedes, pero me he hecho fuerte hasta donde he podido. Pero ¿sabían ustedes que hay algo que me hace caminar? Algo lo cual yo no puedo entender. Todos los días de mi vida me he hecho esa pregunta. ¿Pero qué con la gente que no tiene ni siquiera para escuchar un mensaje? Alguien tiene que llevarlos a un lugar a donde en el día del juicio ellos se presenten salvos o perdidos. Y no van a venir los metodistas a hacerlo. ¿Cuántos entienden eso? No van a venir los luteranos. Tienen que venir estos branhamitas del último tiempo a hablarles del mensaje del día del fin. Ahora, eso es una cosa que nadie se la puede inyectar. Es una cosa que viene de adentro. Ahora, el llamamiento en eso consiste, hermano. Si tú no tienes amor por las almas, algo mal hay en ti. Algo tiene que haber mal en ti, porque tú tienes que tener esa cosa ahí. Ahora, quizás tú no seas el llamado a predicar, pero tienes el llamado para que otros sean salvos. Y ahí principia el afán, el entusiasmo, para que alguien pueda ir a llevarles el mensaje. Dicen amén. Bueno, esa fue una de las primeras cosas que el Señor enseñó a su iglesia, como el mayordomo, el hijo. Entonces encontramos que la segunda cosa es esta: no hacer prejuicios o no enjuiciar a alguien antes de tiempo. Y recuerdo yo al profeta cuando él dice, qué buena lección les dio el Señor en el capítulo 9 de San Juan. Usted puede anotarlo. Dice la Biblia que estaba un ciego de nacimiento, y luego se acercan ellos y puedo verlo yo que comentan sobre el ciego. Alguien de los dos tiene que estar mal, el ciego o los padres. Ya cuando no hallaron la conclusión, se acercan y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Pero dijo el profeta, ahí les volteó el chicote y se los dio por la espalda para atrás. ¿Por qué? Porque ni él ni ellos habían pecado, mas para que Dios hiciera la obra en él. ¿Se fija? Entonces dice, hay a quien se le muere su padre
Hay a quien se le muere su hijo. Hay quien tiene un accidente en la carretera. Y lo primero que se nos viene a la mente, al hermano fulano se le murió porque andaba mal con Dios. A la hermana sutana se accidentó porque andaba mal con Dios. Por tal causa, ahora encuentro dentro del mensaje, ¿por qué razón? Yo no lo podía entender. ¿Por qué razón el Señor no les permitió predicar? Usted dice, ¿no les permitió predicar? Bueno, entonces lea la página 16 del mensaje Torre de Babel. Anduvieron 3 años y medio con él y nunca les permitió predicar. Ahora, nótelo. Hermano Anaya, entonces, ¿qué fueron a hacer cuando ellos andaban en el capítulo 10 de Mateo? Anótelo también. Cuando los comisionó, les dijo, sanen los enfermos, echen fuera demonios, etcétera, etcétera. Id y predicar el evangelio, entréguenle las buenas nuevas. Dijo, nomás le voy a hacer el encargo, no lleguen con los gentiles. Más bien ustedes son enviados a las ovejas perdidas de Israel. Pero mírenlos usted caminar y echar fuera demonios. Eso no es predicar, no es predicar todavía eso. ¿Qué es predicar entonces? Ahora, yo quiero que usted venga conmigo y se ajuste al pensamiento que el profeta nos dejó. Porque nadie puede predicar hasta que ese hombre no sea convertido. Amén. Porque el hombre que va a predicar, él puede ser preparado, él puede ser alistado, él puede ser inducido, pero no puede predicar hasta que el Espíritu Santo viene y lo convierte. Encontramos pues que el Señor, ya entregando la mayordomía al Padre, en el capítulo 17 de San Juan, les está hablando, o le está hablando al Padre, y le dice, ninguno de ellos se perdió, solamente uno, el que fue nacido para perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando estaba yo con ellos, yo los cuidé, yo los guardé, y ninguno de ellos pereció. En otras palabras, vigilé por la vida espiritual de cada uno de ellos. Cuando los vi medios torcidos, fui y los enderecé, y les dije, ¿cuál es el camino verdadero para encontrar la salvación? Niéguese a sí mismo, tomando su cruz, y sígame. Usted puede negar su casa, puede negar su trabajo, puede negar su oficina, puede negar todo lo que tiene en casa, y aún familias. Pero la expresión del Señor no fue niega tu casa. Él dijo, niégate a ti mismo. ¿Sabe usted lo que es negarse a sí mismo? Hermano, allí está todo nuestro problema. Cuando el demonio viene y te hace a ti creer que tú tienes la razón. Ahora, la mayoría de las discusiones, usted encuentra ese mismo problema. Usted ve a un hermano discutir con el otro, y mírelos, obsérvelos con ojos espirituales, y verá que ambos de los dos no se quieren dar. ¿Por qué? Porque ellos prefieren arruinar a su hermano que negarse a sí mismo. Pero la Escritura dijo, niégase a sí mismo, tomando su cruz, y síganme. Ahora, esa es la naturaleza de una oveja. El cabrito no es así. El cabrito lleva a su hermano para aventarlo al matadero. ¿Sí? Lleva a su hermano para aventarlo al matadero. Dice el profeta que él aprendió eso. ¿Cómo es que para matar a un cordero utilizaban un cabro? Y este cabro caminaba adelante, la oveja pensando que era un buen guía. Pero cuando ya se daba cuenta, la oveja era demasiado tarde. Digo, cuando el chivo o el cabro veía que estaba cerrado el camino, lo único que hacía el chivo era brincar. Pero como la oveja es oveja y ella no puede hacer esas cosas, no puede irse por la tangente, no puede irse por otro lado, no puede aventarse el despeñadero, entonces lo único que le esperaba es la muerte. Así de que la naturaleza de oveja siempre es
ceder nuestros derechos. Pero qué difícil es. Máxime si el que nos va a quitar la lana no usa buena navaja, ¿no? A lo mejor usa pinzas y... ¡ay, qué duro está para que a mí me quiten la lana! Pero es la naturaleza de una oveja. Ahora, voy hacia adelante. Mateo 16, 17 al 19. Le está entregando las llaves al apóstol Pedro. Me tengo que dar prisa. Mateo, ¿qué les dije? 16. Entonces, 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y parece que esa llave ya la traía trabajando de ahí en adelante. Pero quiero que entienda que la primera ocasión cuando Pedro extendió su mano y le dio vuelta la llave fue en el día de Pentecostés. Allí fue por primera ocasión, porque entonces ya había sido convertido. Antes no podía. Se encontró en la encrucijada, donde el maestro le dijo: bueno, yo veo a mi pueblo para que la escritura se cumpla. Yo los veo espantados como ovejas sin pastor, porque es necesario que el Hijo del Hombre muera. Entonces Pedro se levanta y dijo: si es necesario que yo vaya a la muerte, yo voy contigo, Señor. Dijo: mira, Pedro, el diablo me ha venido a rogar por tu alma, y él quiere zarandearte, pero yo le he pedido al Padre que te dé fuerzas, y ya una vez que tú estés fortalecido de este golpe que viene, ve y confirma a tus hermanos. Tú te estás tratando de parar el cuello cuando todavía no acontece la cosa. Yo te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Tú serás meneado, serás zarandeado. Era una cosa difícil de entender de Pedro. Un hombre terco, un hombre obstinado, que no se le iba a humillar a cualquier hombre, mas sin embargo, para que la palabra de Dios se cumpliese, fue el que lo negó 3 veces. ¿Es así, hermano? Entonces, lo encontramos ya que en el capítulo 20 de San Juan, después de la aparición del Señor, les habla y les dice: vayan y reciban el Espíritu Santo. Y sopla en ellos. La pregunta es: ¿recibieron el Espíritu cuando le sopló el Señor? A ver, vamos a ver. Cuando Dios hizo al hombre en la primera ocasión sobre la tierra, sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán y vino a ser un alma viviente, ¿correcto? Entonces, eso es el Espíritu de Dios. Ahora, mi pregunta es: cuando sopló a ellos el aliento para recibir el Espíritu Santo, ¿lo recibieron? Ahora yo quiero que usted tome mucho cuidado en eso, porque entonces encontraríamos a Pedro ya antes moviendo la llave, y no es así. Allí les vuelvo a repetir que ellos tenían el poder de perdonar pecados, el poder de ligar cosas en la tierra y serían ligados en los cielos. Pero les dijo: vayan y reciban la promesa de mi Padre. Cuando lo hizo, entonces fueron y llegaron a Pentecostés, y apenas allá recibieron el Espíritu Santo. Pueden decir amén. Pero no fue antes que Él les haya permitido predicar. El Señor fue celoso con eso. Él sabía que ellos no podían tomar esta palabra tan santa y predicarla cuando aún todavía no eran testigos. Espero que lo entienda.
Para que usted pueda ser un testigo, usted tiene que tener al que da testimonio dentro de sí. Porque el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, vamos a ver un poquito sobre Pablo también. ¿Les gustaría, hermanos? Hechos capítulo 20. Un hombre que supo realmente en su época cuidar sobre el rebaño. Hechos capítulo 20, 27 al 31. Gracias, hermano. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Se fijó usted que en el capítulo 21 de San Juan, el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pero usted se fija que realmente no era el pastor de su tiempo. A él le dio las llaves. Pero el pastor general, el mayordomo que Dios puso en su tiempo, no fue Pedro, fue Pablo. Quiero que se fije. Él tenía que vigilar celosamente aún por la actitud de sus hermanos. Mire, tenía aproximadamente 14 años de converso Pablo. Con nadie tuvo contacto, jamás. Viene y se mete a Jerusalén para encontrar allí a un hombre llamado Pedro. 14 años. Quiero que se fije, ¿cuántos años tendría Pedro de converso? Pablo fue convertido en el año 36. O 36, perdóneme. Entonces saque usted la cuenta. Cuando llega el apóstol Pablo con Pedro, lo encuentra que estaba enseñando a los gentiles a judaizar. Y cuando lo encuentra, venían otro compañero de Pedro y le tuvo vergüenza a Pedro. Entonces se retractó de aquella gente que estaba enseñándole a judaizar y él se comportaba de otra manera. Le ve la cara a Pablo y le dice, ven para acá, hermano Pedro, primeramente déjame presentarme contigo. Yo soy Pablo, Saulo de Tarso, aquel que persiguió a la iglesia. ¿Has oído hablar de mí? Dijo, sí. Me bautizó Ananías, me llevó a las aguas el profeta de Dios. Fui bautizado en el bautismo cristiano en el nombre del Señor Jesucristo. Estuve por 3 años en Egipto estudiando cada parte del Viejo Testamento para estar seguro si el que me había tumbado del caballo era o no el Espíritu Santo. Después de ser confirmado, vengo a ti, Pedro. Mas déjame decirte, me duele reprenderte en tu propia cara. ¿Cómo les estás enseñando tú a tus hermanos a judaizar a los gentiles? Y luego tú te portas peor que los gentiles. Pero allí usted ve que el liderazgo estaba en las manos de un hombre llamado Saulo, pero que el Señor le había cambiado su nombre a Pablo. Ahora usted mira la mayordomía, que era un hombre el cual sabía lo que Dios le había dado. Cuando habla en el capítulo 14 a los Corintios, él les dijo, si alguno a su parecer es profeta o espiritual. ¿Y cuántos saben que el apóstol Pedro era profeta? ¿Sabían ustedes eso? Si alguno a su parecer, tú Pedro, que reclamas ser profeta, ahora tienes que reconocer esto, que lo que yo os digo son mandamientos del Señor. Y Pedro se puso a negar, ¿verdad? No. Él observó el ministerio puesto en ese hombrecito pequeño con nariz de perico. No miró a la persona, miró a lo que estaba dentro de esa persona. Cuando empieza a escribir la carta, Pedro,
y empieza a recomendar a Pablo. Digo, en las cuales cartas tienen cosas tan profundas este hombre que aún a nosotros son difíciles de entender. Ahora, él estaba dando el reconocimiento a la persona que Dios había levantado. Ahora, vayamos adelante. Primera de Timoteo 3 o capítulo 1. Vamos a ver esta mayordomía. Miramos que Pablo, desde muy chiquito, fue instruido por su abuela y luego enseguida por su madre. Ella aprendió de su madre Loida y luego Eunice enseñó e instruyó a Timoteo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo podían ellos llegar a ser un grande hombre o a ser un grande hombre de este pequeño? Es que desde pequeño le enseñaron las escrituras. Vea usted por qué es tan importante que usted tenga que leer las escrituras. Porque llegará el tiempo cuando sus hijos le pedirán a usted algo sobre lo que está en las escrituras y usted no va a saber qué hacer con ellos. Ahora, lea conmigo. Primera de Timoteo 1, 2 y 3. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa. Mire, la palabra diversa es sinónimo a diferente. Aquí es donde yo pongo mi clavo para anclarme. Bien, ¿por qué el Señor nunca les permitió predicar? Quiero que entiendan. Porque cada uno traía su propia mente. Sí. Hasta que como Rebeca, cuando son convertidos, entonces hacen a un lado todos sus pensamientos y vienen a ser la mente de Cristo en ellos, y entonces ya no son dos doctrinas, sino que es una sola doctrina. ¿Por qué es que hay tanto problema hoy entonces con los ministerios? ¿Sabe usted por qué? Porque yo creo con todo mi corazón que os es necesario nacer de nuevo, porque en realidad la gente no ha sido convertida. Y aún muchos están siendo partícipes del ministerio, como una vez dijo un cierto hermano, pastorcitos salidos al vapor, por doquiera están saliendo, mas no conocen ni las escrituras, y también ellos nunca han sido convertidos. Ellos tienen un mensaje intelectual en sus manos para condenar y defender sus errores, pero en verdad no han sido convertidos. Necesario es pues entonces que nuestra mente deje de ser nuestra mente y venga a ser la mente de Jesucristo en nosotros, y así convertidos no tendremos dos doctrinas que no enseñen diversas doctrinas. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Está diciendo el apóstol Pablo, para los tales es la ley, ¿verdad? Según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado.
Vayamos a ver otra escritura. La carta enviada a Tito. Quizás vaya a tener que repetir algunas que ya les dije. ¿Cómo conviene que sean estos ministros? Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo, acaba de llegar. Este ministro, este diácono, tiene que tener sus requisitos, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, en otras palabras, intercesor. Note, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Ahora, viene, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente y retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Ahora yo quiero que note esta cosa muy pequeñita. Notamos aquí que hay una doctrina o dos doctrinas. Una doctrina. Ahora esta misma doctrina pasó de uno a uno, de cada uno de los hombres llamados al ministerio a través del ministerio del apóstol Pablo. La misma doctrina, no otra. Se levantaba uno por allá y luego decía, ¿saben qué? No se coman tal carne, es inmunda. Bueno, se levantaba con su enseñanza, ¿no? Al rato llegaba Timoteo y les decía, ¿por qué están asustados? Entonces ellos decían, bueno, pues es que debemos comer tal carne. Y acá este individuo nos enseñó que no deberíamos de comer tal carne. Quiero que se fijen. Y quiero que lo notes, tu hermano Lorenzo. ¿Cómo es que las diversas doctrinas llegan aquí al mensaje también? Quiero que lo noten. Hay gente que me ha salido, y lo digo no para reprender, lo digo yo para que nos incitemos a ver el mensaje de hermano Branham. Me han venido gente, los cuales vienen a este mensaje con la mente ya puesta en que van a la grande tribulación. Porque el mensaje los encontró no casados correctamente, sino que cada quien tenía un marido y una mujer que vivía y se volvieron a casar. Y no pueden ser salvos. Yo les pregunto, ¿de dónde levantaron tal cosa? De alguien por allí que no enseñaba la sana doctrina. Porque ni Pablo ni mi profeta enseñaron tal cosa. Le dijo, ¿alguno tiene mujer infiel? No la despida. ¿Alguna tiene marido infiel? No lo despida. Quédense así. ¿Lo oyeron o no lo oyeron? Oh, pero es tan grande la voz de otros. No permitan que sus oídos sean bloqueados con las diversas doctrinas. Vengan al mensaje del séptimo ángel. No al mensaje de Anaya, al mensaje del séptimo ángel. Y él los llevará a vida eterna. Porque no son dos doctrinas, es una doctrina. Y necesario es que el ministro que ministra sea retenedor de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Bendito Dios para siempre. Ahora, vamos a enseguida. Gálatas 5, 14 al 15. Regrésense para atrás.
¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Gálatas 5, 14 y 15. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Esto lo enseñó el apóstol Pablo, o algún curioso por ahí inventó este verso. A ver, contéstenme, ¿quién lo enseñó? A Pablo. Porque sabía que es imposible que no haya diferencias, hermanos. Tiene que haber diferencias. Ya les dije, ¿verdad? Y estas diferencias tienen que ser arregladas por la mente de Cristo. Ahora, hay gente que dice, yo no quiero nada que ver con el hermano Anaya. ¿Sabe usted por qué? Porque él enseña que si tienes diferencias con su hermano, aún vayan atrás y se saquen la garra a golpes. Mi pregunta es, ¿lo enseñé yo o lo recibí de Dios a través del séptimo ángel? No tenga miedo. Miedo debería yo de sentir porque esta cinta va a correr. Y todavía me paro en mi propia convicción de que es mejor que se saque la garra a golpes con su hermano, pero cuando salga al público, salga amando a su hermano allí. Si usted no puede hacer eso, entonces algo mal hay en usted. ¿Sabe por qué he sido odiado en los últimos años? Porque me he parado en mi propia convicción. Sí, señor. Y no permito que a mi consiervo o a mi hermano, que es coadjutor en el trabajo, se le muerda por la espalda. Y los he retado a que vayan al enfrente de ellos para que allí les digan lo que tengan que decirles. Por fin, la cosecha que yo tengo es que los dos se ponen de acuerdo y yo salgo siendo odiado. Bueno, hay gente que me ha enseñado este dicho, ¿no? Hay gente que nació para estrella, pero hay gente que nació para ser estrellado. Yo creo que soy uno de ellos. Bueno, en fin, que el cuerpo del Señor se ponga de acuerdo y que me salgan odiando a mí, pues no tiene mucho que ver, ¿no? Pero que ellos se amen y puedan sentirse el amor los unos con los otros. Ahora, que un ministro venga y todavía me diga que yo no he cumplido, yo quiero que se pare enfrente de mí. Grande, no respeto tamaño. Chico, no lo veo con mis zapatos. Lo miro como mi hermano. Y le pongo el mismo mensaje que yo tengo en mi vida. Y que él me pruebe lo que yo creo que soy incorrecto. Entonces, si alguno después de eso sale odiándome, yo no soy responsable. Soy responsable si yo salgo odiando a mi hermano. ¿Me entienden? Usted no tiene que sentirse mal si alguien lo odia. Usted siéntase mal cuando usted sabe que no puede sacar ese ajenjo de su corazón. Es entonces cuando usted necesita ir a Dios y con lágrimas doblando sus rodillas, pídale a Dios que saque ese veneno de ahí. Donde usted pueda ver la diferencia aquí con su hermano y todavía decir, qué precioso eres para el Señor. Amén. Pero ¿cómo que va a haber pleitos? Mire, lo estaba buscando para traérselo aquí, pero si alguno se interesa, si cree que le estoy mintiendo, pídamelo después el extracto. Venía el hermano Jack Moore o Junior Jesse, no sé cuál de los dos era, para no errarle, pero uno de ellos sí era el hermano Brown. Tuve el privilegio de conocerlo en Tucson. Un hombre grandote, casi como el hermano Amalón. Y ya saben qué tan grande es el hermano Amalón, ¿verdad? Venía manejando el hermano Branham, traían un costal de naranjas y de pronto entraron en teología. Ambos son teólogos.
Y dijo uno, cuando el Señor venga en la nube blanca. Al otro, despierto en su espíritu teológico. Digo, ¿qué nube blanca ni qué nube blanca? Él viene en un caballo blanco. El otro estaba chaparrito. ¿Han visto al hermano Pepe, verdad? Más o menos de esa estatura era el hermano Jackson. Y luego dijo, no viene en un caballo. Eso es tu teología. La mía me dice que él viene en una nube. Voltea al hermano Brown y le dice, te digo que viene en un caballo. Y voltea el chaparrito y le dice, pues te digo que viene en una nube. Y el profeta riéndose y manejando. Hasta que se acaloró la discusión, para el carro el profeta por ahí, cerquita de unos postes de teléfono, les abre las puertas y les dice, caballeros, arreglen sus diferencias. Empieza el hermano Brown como grandote, ¿no? Dijo, a ver, mono de olote, ven para acá. Pero como estaba tan chiquito, se le pasaba por entre las piernas. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Y queriéndolo golpear. Y se tiraban golpes duros, uno al otro. Pero ni uno se quería dejar, cada quien defendía sus convicciones. Usted dice, estaban errados. No, estaban correctos. De pronto se vio que no se podían dar. Entonces cada uno agarró un montón de naranjas y se empiezan a estampar naranjazos en la cara, en la espalda, donde podían. Ya que se estaban acabando las naranjas alrededor del carro, el profeta le dice, párenle, ya se acabaron mis naranjas. Dijo, a ver, vengan para acá los dos. Los abraza y les dice, ¿lo amas? Pues, anda, chaparro. Una forma contenta, amorosa. Sí te amo, chaparro. ¿Y tú? ¿Lo amas? Pues la verdad que sí lo amo. Dijo el profeta, no tienen ustedes por qué entrar en más calores. Ambos tienen la razón. Nube blanca y caballo blanco es la misma cosa. Pero lo importante, dijo el hermano Branham, ¿eso es vida cristiana? Eso es una vida cristiana. Ay, hermano, ¿cómo me están dando ganas de comprarme un par de guantes? Qué bueno, yo estaba esperando este extracto para comprármelos, es que duelan. Y al ratito nos encerramos, hermano diácono. Al ratito nos encerramos, hermano síndico. Pues espero que salgan con los ojos morados, pero que no salgan amargados. Dios les bendiga en eso, Ahora, usted tome su decisión. Solamente estoy citando lo que el profeta me dijo. Preferible es que arreglen sus diferencias así, pero cuando salgan todavía tengan el honor de decirle, mi hermano Junior Jackson, mi hermano Miguel, mi hermano Benjamín, mi hermano Ramón, mi hermano Héctor, todavía tengan eso dentro de su corazón, que sobre todas las cosas se amen los unos a los otros. Eso es ser un verdadero hijo, engendrado por el mensaje del último día. Un verdadero hombre que se puede parar al lado de su hermano y todavía amarlo y decirle, tengo mis diferencias. Recuerdo yo a un cierto ministro, yo creo que ustedes lo han oído, el que el profeta le decía la esquina del amén, porque allá, como donde está nuestra hermana Alicia, allá se sentaba un hombre grandote también. Y luego cuando el profeta predicaba, dijo, así de alto se veían las patotas del hombre. Taconeaba los tacones arriba, en el aire, y luego palmeaba las manos y decía, ¡amén! Decía, allá estás, hermano Ben. Muchas gracias por ese amén. Ahora, ese hombre cree tanto el regreso del hermano Branham, o creía en ese tiempo el regreso del hermano Branham, que una vez un hombre le llega y le dice, oye, ¿sabes que yo creo el mensaje de Malaquías 4? Dijo, ¿ah, sí? ¿De veras? Dijo, sí. Pero ¿sabes que yo no creo tus tonterías que tú hablas? Ah, caray, ¿cuál es tu tontería? ¿Que él va a regresar? ¿Y que va a andar una vez más? ¿Estás loco, Ben? Lo agarra del cuello, vámonos, lo tumba y lo vuelve a levantar
y le pone otra en la boca. Vámonos. Cuando lo vuelve a levantar, lo sacude. ¿Todavía tienes vida? ¿Estás consciente? Sí. Ahí te va ahora. Un abrazo. ¿Cómo te amo, mi hermano? Solamente te lo di para que supieras en dónde estoy parado. Que voy hasta la muerte por lo que creo. Pero sobre todas las cosas, yo te amo. Una vez un ministro celebró una comunión. Todos cerraron, menos la chimenea. Como era un hombre grande, pues quién sabe cómo le haría. Pero estaban todos tomando la comunión encerrados en un cuarto. Cuando menos pensaron, por ahí venía, quitándose el tizne. Ajá, no me invitaron a la comunión, pero aquí vengo. Agarra la copa y al hombre que más lo odiaba le decía: ten, tómala, y la voy a tomar yo contigo. ¿No la quieres tomar conmigo? ¿Por qué? ¿El Señor la tomó con el diablo? ¿Tienes miedo? Eso demuestra lo que traes en tu corazón. Porque sobre todas las cosas yo te amo y puedo tomar la comunión con quien sea. Hoy, si llamáramos a la comunión a mi iglesia, mi pregunta es: ¿vendrían 10? Ay, porque el que no está enojada con el lechero, está enojada con el cevichero, con el de las tostadas, con el raspadero. Oh, bendito Dios. ¿Ves? También pepinos, hermano. De manera que unos enojados en contra de otros, pues ¿qué nos dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Discernimiento del Espíritu. Dijo el profeta: hay quien le sacará los ojos a otro con un tal de que él sea el que aparezca ante el público como grande persona. Aquí ya voy a terminar. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano Ramón? Me voy a sujetar a ese tiempo, solamente para esto. Si yo hablé hace unos días, y hoy lo vuelvo a repetir, de gente que es comisionada a ir a misiones, ¿sabían ustedes que ellos tienen que traer un reporte aquí a la iglesia? Y que fue enseñado por el hermano Branham. Es escritural. Cuando el Señor envió a los 70, cuando el Señor los envió a ellos, ellos llegaron y entregaron el reporte. Cuando Moisés los envió a las tierras prometidas de Canaán, trajeron el reporte. Cuando Pedro y Juan habían sido castigados y amenazados, trajeron el reporte a aquella multitud. Usted sabe dónde. Donde aún las paredes de la localidad se estremecieron, porque todos estaban unánimes en una misma mente. Y cuando oyeron el reporte, vino el Espíritu Santo a confirmarlos. Ahí. Ahora, cuando el profeta salía, él traía siempre un reporte. Cuando yo salgo, siempre traigo un reporte para ustedes. Y cuando los diáconos salen, ellos tienen que traer un reporte de cómo está la iglesia en fulana parte. ¿Qué no sabe que no somos iglesias? Somos una iglesia. Un cuerpo, un espíritu, un Dios. Ahora, entonces si enviamos a una persona con otra, véalos cómo regresan. Vienen mordiéndose los unos a los otros. Pero yo solamente quiero decirle, también eso es Biblia. Se enojan unos con otros. Pero cuando usted va con su hermano, procure antes de salir llevar dentro de usted a eso que se llama Cristo. Y cuando usted regrese, todavía regresará el mismo. Porque usted vendrá a ser compañero ideal para ese compañero que Dios le ha dado para caminar juntos. Ahora, yo no le digo que usted no tendrá sus diferencias. Déjeme decirle que yo he salido con diferentes hombres,
a la obra misionera, y no ha habido uno con el cual no tenga diferencias. Mas sin embargo, sobre todas las cosas, vivimos en común acuerdo, el uno para con el otro. Ahora, voy al capítulo 12 de los Romanos. Vayan conmigo ahí. Yo pensaba terminar todo, pero no puedo terminar todo, hermano. No puedo hacerlo. ¿Usted piensa, hermano, que los que ayudaron a Pablo fueron gente preparada, instruida en la fe? ¿O piensa usted que eran unos neófitos? Gente que me rodea. Antes de leer la escritura, ¿se fijan por qué yo tuve un dechado al cual seguir? Y omito su nombre. Pero en él he aprendido tanto, no porque lo oigo en cinta, sino porque lo veo en su vida diaria. Llegábamos a una casa, yo no lo sabía, un neófito. Llegábamos a una casa y en cuanto llegábamos observábamos la situación económica de la casa. Después de observarlos, nos pasábamos con ellos comiendo las comidas más ricas que había, aunque eran las comidas más humildes, porque veíamos a Dios en ese hogar. Después de salir, nuestras lágrimas no podían evitarse caer de nuestros ojos, al ver que no tenían ni para darnos un bocado de pan, y luego todavía salían en el último día y nos daban una ofrenda. Ellos nunca lo supieron, pero regresábamos esa ofrenda sin que ellos lo supieran. Se la dábamos al papá, a la mamá o a quien sea donde nosotros estábamos hospedados, como si nosotros la hubiéramos recibido. ¿Me están ustedes entendiendo? Y por eso le repetí hace rato, usted que me ayuda, piensa recibir algo cuando va a visitar los hermanos, quédese mejor en su casa. Espera que le paguen su pasaje para ir, quédese mejor en su casa. Espera que los hermanos allá le ayuden para regresarse, quédese mejor en su casa. ¿Sabe usted que durante 12 años he viajado y jamás les he pedido una ofrenda para mi viaje? ¿O hay alguien aquí que se pueda parar y me diga que yo he pedido una ofrenda para que usted me ayude a mi viaje? Quiero decirle que cuando yo salgo, yo muchas veces hice cosas inicuas, pero cuando Dios me prendió su luz y miré mi error que estaba haciendo, no puedo salir sin dejarle pan a mi familia, sin dejarle un techo a mi familia, sin dejarle agua a mi familia. Y cuando yo viajo, yo no voy a expensas de que alguien me vaya a dar en el camino. ¿Sabían ustedes eso? Yo viajo creyendo por fe que lo que yo llevo me va a alcanzar para ir y venir. Ahora, usted que me rodea y que es llamado al ministerio, aprenda estas cosas. Le van a ser muy útiles. Dice Proverbios 23, 2 y 3, o del 1 al 3. Cuando vayas a la casa de algún señor, pon cuchillo a tu garganta. ¿Es así, hermano? Bueno, usted ve a tales hombres en su casa, no les pesa sacrificar una ovejita o un pollito o algo para alimentar a un siervo del Señor.
los veo a diario. Pero cuando salen a otra casa, quisiera que se les atendieran como a reyes. Pues estoy mintiendo. Si creen que estoy correcto, entonces digan amén. He visto a gente que sale renegando de otros lugares, que me ha acompañado. Y me han dicho, ay hermano, como tengo ganas yo de comerme un bistec. Es que donde llegamos, puros frijoles nos dieron. Pues gracias a Dios que había frijoles. Eso deberías de aprenderlo. Y antes de que salgas conmigo, sabe que a donde vas a comer de todo. Y si no, mejor quédate en tu casa. Sí. Pues qué duro. A mí que me gusta la carnita asada y luego allá que me la cocen. No. A mí que me gusta el pollito así y así, y luego a mí que me lo preparan diferente. No. Hermano, es mejor medir nuestra vida con la palabra, ¿no lo creen? Y entonces, al ir sobre esas cosas, la Biblia dice, pon cuchillo a tu garganta. La pones en tu casa cuando está alguien visitándote. Entonces es cuando le pones cuchillo a tu garganta, para que el otro no coma. Pero cuando vas a la casa de tu hermano, yo creo que si te pusieran unos 3 kilos de queso, te lo comías todo. Te pusieran un kilo de carne, tú no te pones a fijarte qué tanta familia hay ahí. Y eres capaz de dejar al papá con todos sus hijos sin alimento. Pero tú quieres satisfacer tu vientre. Bendito Dios. Yo sé que está cortando. Pero eso tiene que limar, tiene que hacer que los malos hábitos salgan de nuestros medios. Mayormente aquel que es llamado al ministerio. Sépase que cuando usted viaja, usted va dependiendo de Dios. Y todo lo que le pusieren sobre la mesa, cómalo. Ahora, ¿creen ustedes que todas estas cosas las enseñó Pablo? Sí. Yo le pruebo. Si usted quiere venir conmigo, no tengo tiempo, pero si usted quiere venir conmigo, repasamos escritura sobre escritura. A donde el apóstol Pablo decía, estoy preparado para salir a tal viaje. Para que cuando yo llegue, no les sea carga para ustedes. Ah, qué caray. Luego viene gente y me dice, el hermano Anaya, quiero salir con usted. Voy para el norte, otros me dicen, hermano Anaya, yo quiero ir para el sur con usted. Voy al noreste, y los otros dicen, yo quiero salir con usted. Muy bien, les digo, pues si son llamados, vénganse. Ay, hermano, pero es que en los últimos días no gané casi nada. Y no tengo que dejarle de comer a mi familia. ¿Se me le podrá mandar un chequecito por ahí? Chequecito. Un latiguito para que te pongan una pela. Porque si sabías que tú tenías que ir a trabajar a la viña del Señor, tú deberías haber imitado a la hormiga. Mayordomía sobre tu casa, cuidar la comida, cuidar el alimento, cuidar el calzado, cuidar el vestido, para que cuando tú salgas no vayas como un limonero. Cuando tú salgas no vayas allá pidiendo lo que no debes de pedir. Tú sé preparado antes de que salgas, y cuando vayas lleva lo necesario para tus gastos. No vayas dependiendo del otro, o haciéndole carga a tus hermanos. Es mejor que le paremos aquí. Dios les bendiga. Incline su cabeza mientras oramos. Padre nuestro, tú que estás en tus santos cielos, cada vez que yo llego a tocar estos puntos, Señor, tú sabes que es tremendo y difícil. Pero, Señor, soy responsable de advertir a mis hermanos. Ayúdame, Señor, y dame fuerza para hacerlo. Yo deseo, Señor, ver jóvenes levantarse en la rectitud de tu evangelio. Hombres que saben cuidar lo que tú les entregas en sus manos, Señor. Y así como el apóstol Pablo lo hacía con Timoteo, así seamos, Señor, cuales Timoteos nosotros, habiendo recibido la instrucción de nuestro tiempo. Señor, yo puedo ver a mi profeta caminar en ferrocarril,
recorriendo de costa a costa, de mar a mar, y luego todavía sabiendo que el alimento estaba muy caro en el tren, se bajaba y compraba unos sándwiches abajo porque allí estaba más barato. Padre, es que él cuidaba hasta el último de sus centavos, porque él necesitaba llevar este mensaje alrededor del mundo. Y Dios eterno, a veces somos nosotros tan escrupulosos que gastamos en las cosas más innecesarias, mientras que la gente muere, Señor. Enséñanos cómo administrar nuestros fondos, cómo administrar nuestro dinero, Señor Jesús, y que todo lo que hagamos sea para el bien de tu obra, a donde quiera que nosotros caminemos. Él fue nuestro ejemplo, Él fue todo lo que podía ser nuestro completo dechado para nosotros. Y yo te ruego, Dios, que así como yo he aprendido, tú también enseñes a otros hombres a caminar por ese mismo sendero. Que cuando vayamos a un hogar lo contemplemos y en lugar de serles una carga, enséñanos a hacerles una ayuda. Que nuestras manos, Señor, desquiten esa comida que nosotros comemos. Y realmente, Padre, así seremos dechados para los que vienen atrás. Bendícenos, Padre, mientras esperamos en ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y yo espero que no se sienta mal conmigo. Hoy yo creo que estuve hablando bastante fuerte y un día esa cinta me va a traer reproches. Pero acuérdese de una cosa, solo lo estoy hablando para beneficio de aquel que quiera la obra del Señor. Es menester que el hombre sepa cómo conducirse para que así pueda hacer una ayuda a sus hermanos. Y vamos a cantar un canto y así pasa nuestro hermano Ramón. Deseo que en este canto pase nuestro hermano Gonzalo a darles un saludo a ustedes. Y Dios les bendiga en todo, hermano. Pónganse de pie. Nuestro hermano Pedro pide la oración por nuestra hermana Alicia, su esposa. Dios le bendiga. En el mundo hay un hombre, pasen. Jesucristo es el nombre En el mundo hay un nombre que da salvación y fe. Jesucristo es el nombre en que yo me bauticé. Oh, qué bello es el ejemplo que en el río Jordán nos dio.
han de bautizar los que quieran apartarse de este mundo de maldad. Oh, qué bello es el ejemplo que en el río Jordán nos dio. Al subir él de las aguas, el Espíritu bajó. Antes de subir al cielo, a sus apóstoles les dio un muy grande mandamiento que en los hechos se cumplió. Oh, qué bello es el ejemplo que en el río Jordán nos dio. Al subir él de las aguas, el Espíritu bajó. Amén. Vamos a cantar el último estrofa y el coro y paja a nuestro hermano Chalito. Nos hace favor para que tiene algo que hablar, hermano. Está libre para que lo haga. Antes de subir al cielo, los